Mis muy queridos colegas de Introducción a la Filosofía 118 y 119, bienvenidos, bienvenidas. Este video, espero, por favor, dime, Diana, te tardaste mucho, pero pretendo hacer una recapitulación breve, espero concisa, de ese tema que ya vimos, que ya te dejé tarea, que ya todas las actividades, pues las platicamos, pero fíjate que esta semana, sí, esta semana te voy a pedir que hagas una canción que retome métodos de la filosofía, ramas de la filosofía y corrientes filosóficas, por lo menos algunas que en otro videíto vamos a platicar. Y bueno, que también la cual ya te dejé una actividad. La cosa es que precisamente para darte un poquito más de elementos, un poquito más de pautas para que afinemos detalles, es que quiero platicar ahora contigo ocho ramas de la filosofía que de alguna manera son fundamentales comprender, no solamente teórica y alejadamente en nuestra vida, sino de qué manera pueden incidir, de qué manera es muy importante todo el tiempo tener las antenitas abiertas y hacer filosofía en nuestra vida cotidiana. Así es que con esas 8 ramas empecemos por la estética. Y mira, acá atrás hay música, hay cine. Ujule, si algo me da, algo me encanta, es el cinito. Y bueno, a ver, ¿qué es la estética? La estética empieza evidentemente desde la época griega y significa aiesteke. Aiesteke que tiene que ver con aquello que es lo que se percibe, lo que afecta a los sentidos. Muchos siglos, durante el siglo 2, 3, 6, 7 antes de Cristo, particularmente después ya con Aristóteles, siglo 5 antes de Cristo, la estética tiene que ver con una cuestión del gusto. ¿Qué hace que esto me guste o no me guste? Y ahí, pues, diferentes filósofos posocráticos tienen posturas muy interesantes sobre la poesía, la música, el arte. Durante muchísimos siglos, la estética fue una filosofía del gusto. Incluso relacionando esto con una corriente filosófica llamada empirismo. El empirismo plantea que todo lo que vemos y conocemos a nuestro alrededor proviene de los sentidos, proviene de la experiencia. Y en ese sentido, la experiencia estética implica que yo al ver, estoy agarrando un objeto cualquiera, ¿no? Al verlo y al tener un contacto con él, sepa si me gusta o no. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy percibiendo con este objeto? Entonces, en ese sentido, aquí podemos hablar de categorías que son generalmente con la que las personas relacionan la estética, que tiene que ver con lo bello. Cuando alguien, en forma general, ¿no? Habla de algo estético, se refieren a algo equilibrado, algo armónico, algo que de alguna forma incluso es delicado, ¿no? Cuando, pues ahora, en el mundo actual, ir a la estética es que te arreglen el cabello, que te pongan chula, y con todos estos temas de género, bueno, si hay un pirata, ya hay un hombre barbón con barba cuidadita, también hay estéticas, pero por favor, no la misma que para las mujeres, sino hay estéticas masculinas. Y todo esto con el ideal de alcanzar la belleza. Pero qué preguntota, ¿qué coños es la belleza? ¿Y quién tiene la vara para decir esto es bello, esto es feo, tal? Incluso David Hume, un autor muy importante del siglo XVIII, de la época de las luces, intentó establecer una serie de criterios sobre el gusto para unificar los principios de aquello que es bello de lo que no. Y la verdad es que este canon es bastante purista, bastante estricto, y abrió puente también, abrió la pauta para que otro autor ya empezara a mirar la estética de una forma distinta. Y me refiero al señor, también siglo XVIII, también siglo de las luces. Por favor, todas estas palabras que te sean nuevas y que digas, ay, ¿dónde es eso? ¿A qué horas? ¿Qué pasa? Iluminismo, ilustración. Por favor, échale una investigadita. Todo esto es para tu glosario. Bueno, pues en el siglo XVIII empezamos a hablar de Emmanuel Kant y la crítica del juicio, o todo un análisis que implica que ya un juicio es una explicación razonada de algo o a alguien,
Entonces, ya no nada más es qué me produce, qué siento, sino qué pienso. Y no nada más sobre aquello que se considera bello, sino pasamos a a un camino muchísimo más amplio que tiene que ver con el arte. Entonces, la estética no solamente estudia aquello que se considera la belleza, sino entender qué es el arte. Bueno, desde las categorías más solemnes del siglo XVIII y XIX, por ejemplo, con el clasicismo, pues sí, ¿no? El arte tenía que ser estrictamente bello. Un autor maravilloso como Goya, a mucha gente de su época no le gustaba, o Velázquez otro, porque consideraban que lo que él hacía no era bello, ¿no? Saturno devorando a su hijo. Ay, una obra preciosa, maravillosa, sublime. Pero esto en su momento era como algo que no podíamos entender porque no entraba dentro del cuadrito que ya habíamos establecido. Con el siglo XX empieza un montón de corrientes artísticas, un montón de análisis de categorías estéticas, donde no nada más está lo bello o lo bonito, que es como tradicionalmente pues podemos categorizar algo que es equilibrado y que pertenece, aunque voy a decir una palabra muy polémica, porque quién sabe qué carajos es buen gusto, ¿no? Por favor, ponlo así en rojo y te recomiendo que veas un youtubero que me gusta mucho porque es un joven, muy preparado, muy interesante, que se llama Alvinich y que tiene toda una reflexión breve y sustanciosa del buen gusto, para que no nos dejemos ir por esa trampa, ¿no? Cuando tú dices, ay, es que eso es naco, eso no es de buen gusto, ¿serás tú o el clasismo el que está hablando, ¿no? Y todos estos temas tienen mucho que ver con la estética porque evidentemente a partir de un juicio uno establece en un supuesto criterio cuál sí es considerado algo equilibrado, algo bello, algo interesante y qué no. Entonces, con el siglo XX empiezan un montón de corrientes vanguardistas, de corrientes transgresoras que rompen lo establecido y saben y dan cuenta que hay un montón. Hay un libro de Humberto Eco que se llama Estética de lo feo y que tiene que ver con la fealdad. ¡Ah, qué cosa tan maravillosa! Porque también empezamos a hablar dentro del arte de lo feo, de lo sublime, del horror, de lo grotesco, de lo cómico. Así que para entender el arte, nuestro campo de reflexión se amplía y no solamente nos quedamos con que esto es lo que debe de ser arte o esto es lo que debe de ser estético y o no, porque las categorías estéticas ya nos permiten tener posibilidades de apreciar, y esto es bien importante. Aquí, cuando estamos hablando de una relación del humano con el arte, hay como dos grandes rubros. Por un lado, en la experiencia, qué es lo que siento, qué es lo que me provoca, pero también por otro lado, qué es lo que pienso. Y esto es un lío porque en el arte contemporáneo, en el arte actual, ay, de hecho llamado algunos posmoderno, pues acaba por ejemplo, surgir una polémica con una artista mexicana que precisamente, creo que es el MoMA, acaba de presentar, no, es el Museo de Arte Contemporáneo, perdón, acaba de presentar, ay, mejor búscalo, a ver, mejor no te digo quién, y por unos puntitos, 20 puntitos, a la persona que me busque, me diga aquello que tiene que ver con Adobe, aquello que tiene que ver con un soclo, no te digo más, y que está en el Museo de Arte Contemporáneo actualmente. Bueno, porque te digo, ahora todo puede estar dentro de diferentes categorías estéticas, y eso nos lo enseñó el surrealismo, el dadaísmo, el arte happening. Investiga qué es eso, el arte efímero, el performance, etcétera. Nada más yo quiero mencionar sobre el arte transgresor. Bueno, primero decir, la estética siempre será el asunto de ver qué es lo bello, lo feo, lo grotesco, siempre será una experiencia subjetiva. Es decir, cuando yo hablo de lo subjetivo, está directamente vinculado con aquellos elementos que tienen que ver con mi experiencia, mi sensibilidad, mi singularidad. Probablemente para mí, ver este árbol de la vida puede ser bello, pero si para ti esto es simplemente una figureta de ornato y no tiene nada de atractivo, nadie tendría que juzgarte por ello, porque el criterio es muy subjetivo. En cambio, si yo te digo, mira, esto es una botella,
tú me tienes que decir, sí, ¿no? Porque estamos coincidiendo que tiene una botella y que en este caso el propósito principal es un líquido con el cual se cierra y pues se desliga del mundo. Esto implica un criterio objetivo. Si yo te digo es rojo y le cabe 1 litro, lo cual puede ser comprobable, estamos hablando de un criterio objetivo. Esto no está dentro del arte, esto no está dentro de la estética. Pero si yo te digo, ¿sabes qué? Me fascina. Déjame sacar una película al azar. Ay, a ver, rapidísimo. Ay, esta me encanta, por ejemplo. No, no es cierto, no es esta. A ver, ¿dónde está una? Esta es muy famosa, muy popular y te la recomiendo. Mi pie izquierdo. Interesantísima. Hay muchas personas que cuando ven esta película les parece aburrida, les parece muy larga, les parece muy melodramática. A mí me parece sensacional. De hecho, ganadora o fue nominada a un Oscar, lo cual tampoco nos vayamos con la finta de que si alguien es nominado y recibe un premio popularmente conocido, ya es bueno, ¿no? Pero la actuación aquí de Lewis, Daniel Day-Lewis, es muy interesante, subjetivamente hablando. ¿Sí? Así es que, ¿para qué nos sirve la estética en la vida cotidiana? Pues para todo el tiempo estar vivo, sintiendo, tocando, oliendo, reflexionando aquello que vemos y entender que el arte salva la música, la vida. Pensaba en la música. Dime qué hacer sin música. Dime qué hacer sin literatura. Dime qué hacer sin cine. La vida, dice Nietzsche, sin música no tendría sentido. Bueno, esta es como la primera parte. Vámonos ahora a hablar de epistemología. Perdón, antes de irnos a epistemología, se me olvidaba recomendarte de manera bien importante, bueno, tengo muchas ganas de recomendarte en varios planos del arte a artistas transgresores. Ahorita solamente estaba recordando a dos. Sí, a dos, tres. A ver, de hecho, es que precisamente en el arte, y ya una vez que empezamos a analizar y ampliar nuestra posibilidad de reconocimiento, de sensibilidad, de expresión sobre los diferentes modos en los que los seres humanos se comunican. Y bueno, precisamente la estética es para eso, un modo en que el humano se comunique y plantee, esto siento, esto quiero, así vivo el mundo. Y en el arte transgresor hay una obra que la verdad está, bueno, desde Duchamp con su dichoso baño, busca qué es eso del retrete, pero me acordaba ahorita de Pietro Manzari, se llama Mierda del Artista, un corte creo que es del 60-61, y busca qué es eso, mierda del artista. Me encanta, y esta es una cuestión ya muy personal, subjetiva, ¿no? Dijimos, sobre la forma en que se pueda construir arte con nuestros líquidos, con nuestras secreciones, y resulta que hay arte menstrual. Me gusta muchísima Julia La Toronda, es una argentina, no sé si, creo que no radica en Argentina, creo que radica en España, que ella trabaja mucho con el arte menstrual. Búscala, búscala, porque la verdad es que, o Magali Lara, fíjate que Magali Lara es un artista ya bastante grande ahora, bueno, no creo que no pasa de los 70, digo grande para tu compañero, compañera de 15 años, que ya alguien de 20 te parece un señor, pero que ella en su momento, en los años 60, hacía un arte muy transgresor porque se atreve a hablar de una parte de la sexualidad de las mujeres que no es toda tierna, linda, pasiva, así como les gustaría que las mujeres fuéramos, ¿no? Delicadas. No, 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 no. El arte del que ella habla es transgresor porque habla de manera sórdida, de manera brutal sobre la sexualidad femenina. De hecho, la congelada de uva, performancera, también ya ahorita tendrá sus 60 y tantos años y que anda por ahí presentándose o antes de pandemia en varios espacios públicos, hace unas cosas. Yo fui a ver una obra de ella que se llama Ruido Vaginal. Era un concierto en do menor de ruido vaginal. ¡Profa! ¿Qué es eso? Apertura y pues acuérdate que el próximo filósofo, la filósofa eres tú, así es que ponte a analizar, ponte a buscar todos estos elementos, a ver qué te parece, a ver qué tanto reconoces y te conoces a través de este tipo de manifestaciones artísticas. Bueno, ahora sí, muy breve la epistemología. La epistemología, la palabra misma nos remite a pensar, acuérdate, etimología, el origen de una palabra, episteme, que tiene que ver con conocimiento. Logos, que tiene que ver con pensamiento, razón. Entonces, ¿qué es la epistemología? Estudia
todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Pero nosotros, a diferencia de la ciencia, no nada más estudiamos una cuestión de métodos, sino estudiamos tres cosas fundamentales. ¿Qué es? ¿En qué consiste el conocimiento? ¿De dónde viene el conocimiento? Y aquí sí tenemos una cercanía importante con la ciencia. Pero nosotros, cuando nos ponemos a analizar los alcances del conocimiento y vemos que hay cuestiones que ya no le tocan a la epistemología, sino a la metafísica, entonces establecemos también que hay límites. Entonces, ¿qué es el conocimiento, sus alcances y sus límites? Son las tres áreas en particular donde la epistemología nosotros reflexionamos. Hay muchísimas corrientes epistemológicas. Voy a mencionar dos que tú en la vida cotidiana probablemente has utilizado sin saberlo, para que veas que tienes un filosofito dentro de ti. Sigo con el tema del cine. Fuiste a ver una película, Duna, ¿no? Y fuiste a ver esa película y de pronto uno de ustedes, en un diálogo así acalorado, dijo, oye, me encantó. No, no es cierto. Ahorita pensándolo bien, vamos a poner mejor el caso contrario. Me aburrió, me dormí, estuvo súper aburrida y fea. Qué horrible película. Mientras la otra persona dice, no, a mí me encantó. ¿Viste la fotografía? ¿Viste la calidad de las actuaciones? ¿Te diste cuenta de lo bien que estaba organizado? Todo lo que tuvo que ver con la edición. No, me encantó la dirección de escena, la ambientación, el vestuario. Estamos hablando de dos formas de conocer una película. Una es a través de la experiencia. Algo te gusta, algo no te gusta, algo te aburre, algo te encanta, algo te emociona. Ahí estamos involucrando tus sentidos. Y dice John Locke, el inglés que le contestó a René Descartes, el racionalista, los empiristas dicen, es que todo proviene a partir de la experiencia. Yo conozco la música, conozco a las personas, conozco la vida a partir de mi experiencia, porque más sabe el viejo por diablo que por más sabe el diablo por viejo que por diablo. En cambio, el racionalismo plantea todo lo contrario. En este caso, no es tanto qué te pareció, no es tanto tu experiencia subjetiva, sino son los datos, el análisis, los métodos que te permiten conocer algo a través de la razón. Y en este sentido, si yo estoy apreciando la película por sus efectos técnicos, sus actuaciones, yo estoy a través de Descartes haciendo una filosofía que tiene que ver directamente con los elementos técnicos y representativos racionalmente de una película. Entonces, uno está hablando desde el empirismo, otro está hablando desde el racionalismo. Es decir, las dos personas están hablando de la teoría del conocimiento o la epistemología a partir de dos de las grandes corrientes filosóficas. Hay otra forma y que está, bueno, Platón heredó la manera de pensar el mundo y el conocimiento a Descartes y Aristóteles a David Hume o a John Locke. Este enfrentamiento que en su momento tuvo Platón o Aristóteles, ahora se lleva en la actualidad porque, pues sí, ¿tú qué piensas? ¿Cómo conoces algo? ¿A partir de lo que sientes, lo que piensas, o a partir de qué? ¿No? Ahí hay un ejemplo muy breve para hablar de epistemología. Hablamos ahora de ontología. Las cosas que de manera objetiva, recuerda, hace un momento hablábamos de lo subjetivo, la experiencia interna y lo objetivo, lo cual es una materia porque ocupa un lugar en el espacio. De todo lo que podemos objetivamente apreciar con nuestros cinco sentidos, por ejemplo, ese perfumito Freiche me encanta porque además de barato, huele rico, me queda todo el día. Fíjese, eso que estoy diciendo es subjetivo, porque a lo mejor tú has usado Freiche y no te gusta. Pero aquí sí puedo hacer una descripción objetiva de esto. Puedo hablar de qué es. Esto es un contenedor de perfume que tiene unas letras que dice Fraiche, es naranja, etcétera. Esto es objetivo. Bueno, de todo lo que está a nuestro alrededor, una casa, una pluma, un cuaderno, todas son algo. Ese algo es un ente. ¿Ah? ¿Cómo?
Sí, sí, a ver, ojo, 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 vámonos con calmita. Todo, la materia ocupa un lugar en el espacio. Y todo eso que ocupa un lugar en el espacio es un algo que puedo palpar con mis 5 sentidos. Esto en filosofía no nada más lo vamos a analizar haciendo una descripción, haciendo una definición, sino también vamos a darle su participio. Por ejemplo, si yo hablo de amor, ado, ido, toso, cho, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de el participio amor, amado, amada. Voy a hablar del amante. Y cuando hablo del amante, estoy hablando del ente que ama, que ese eres tú, sí, con tu crush, ¿no? Entonces, el ente es todo aquello que es algo. Y para que algo sea, tiene que ser nombrado. Ahora, es muy importante, y esto ya tiene que ver con filosofía del lenguaje, tratar de entender que hay elementos que podemos explicar, como esta pluma, pero hay otros que no podemos explicar, como el propio ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero que no es tan fácilmente definible como el humano? Cuando yo te pregunto qué es ser un hombre o qué es ser una mujer, evidentemente ya sabes que hoy, siglo XXI, no me basta definirlo a partir de las genitalidades o a partir de los roles. O sea, si tú me dices, es que un hombre es alguien que maneja muy bien auto y una mujer es quien sabe hacer la comida, yo voy a decir, además de macho, no has aprendido a entender filosóficamente qué es más allá de su rol social, el estereotipo o en este caso la imposición de género. Precisamente la ontología es la ciencia, onto, ente o ser, y logos, razón, ciencia. Entonces, la ontología es la ciencia que trata de comprender el contenido y la sustancia del ser. ¿Qué hay atrás de una pluma? ¿Qué hay atrás de un ser humano? Y no solamente en su aspecto objetivo, sino en su aspecto abstracto. Para esto, la filosofía hace uso de otros elementos y se apoya de otras ramas, como la metafísica. Así es que ahora hablemos rapidísimamente de la metafísica. Para Aristóteles, que es el primero que conocemos, no el primero que haya hablado en la historia de la metafísica, pero sí el primero, digamos, famosón, ¿no? De hecho, a uno de, no sé si es su biógrafo o el que recopiló sus libros, se los acomodó, Andrónico de Rodas, le pone el texto, porque el título de metafísica no se lo pone como tal Aristóteles a su libro, porque es como muy famoso saber que Aristóteles estuvo en la lógica, es papá de la física. En este caso, Andrónico de Rodas le pone el título Metafísica, pero una situación que es muy interesante. Es aquello que es más allá de lo que podemos, pues, objetivamente pesar, medir, conocer, más allá de la física. Si yo, por ejemplo, te digo sobre esta regla, mira, mide 30 centímetros, cae a esta velocidad, a esta distancia, con esta fuerza, con este peso, todo puede ser analizable y medible a partir de la evidencia científica que me da la materia. Pero si yo te digo, Dios me vino a visitar esta noche y platicamos con la gorgona, te vas a quedar, porque te estoy hablando de que Dios es la posibilidad de un ser sobrenatural, o sea, más allá de la naturaleza, pero que es un ser, si es que yo considero en su existencia, algo que no puedo conocer como la regla. No puedo decir cómo son los ojos, cómo es su voz, ni siquiera puedo decir si existe, porque aquí hay evidencia. Dios, ahí estás. ¿Quién sabe? Y si no es Dios y es diosa, ¿por qué tendría que ser Dios? Y si en lugar de Dios o diosa son dioses, entonces, ¿qué hace la metafísica? Se pregunta por aquellas cosas, por aquellas ideas que no tienen una explicación racional de primera mano. Es decir, se pregunta por, pues, todo aquello lo existente, ya tenemos la ontología para hablar del ente, pero el ente, y aquí son 3 conceptos que ontología y metafísica son muy hermanitas. Hay el ente, el ser y la sustancia. La sustancia también la podemos entender para Aristóteles como la esencia. Es decir, que si yo le quito a esta pluma la tinta, deja de ser pluma. Esa será la sustancia de la pluma.
Si yo le quito a este perfume el olor que produce, deja de ser perfume, se vuelve simplemente alcohol con algún otro líquido. Aquí la cosa entonces es que para Aristóteles y para todos los filósofos posteriores, uno muy importante también es Heidegger, hablan de la metafísica como la gran pregunta del ser. El problema es cómo trato de entender qué carajo es el ser. Porque cuando digo qué es el ser, ya estoy diciendo es. Y cuando digo es, ya estoy hablando del ser, del ser. Ay, Diana, es un juego de palabras muy raro. Pues no, realmente el ser está en todas las cosas, en todos los entes, en todo lo que es. Pero ahí está la complejidad de la metafísica, porque está dentro de todo, pero al mismo tiempo puedo definir pues cartón y puedo definir un contenedor, pero no puedo definir el amor. El amor es metafísico. La paz, la humanidad, la libertad es metafísica, porque no hay una definición universal que garantice que ahí, punto y coma, se trata de esto y punto. No, de esto sí, de eso puedo comprobarte su tamaño, su grosor, su material, y esto es un ente que puedo describir. ¿Y el amor? ¿Qué coños es el amor? ¿Viste? Bueno, ahora, ya vamos haciendo un repasón. Ya tenemos estética, epistemología, ontología, metafísica, estamos a la mitad del camino. ¿Qué tal si hablamos de lógica? Sí, digo, haciendo una relación, y ya que estamos encaminaditos con Aristóteles, la lógica también surge en el siglo VI antes de Cristo y también surge con toda una serie de análisis que hace Parménides, pero que después, posteriormente, toma Aristóteles, donde habla de logos, logos ica. Ya ves cómo todas las diferentes ramas de la filosofía tienen un origen griego y, por tanto, una etimología. Bueno, y en ese sentido, lo que se trata la lógica es hablar de las estructuras del pensamiento. Nuestro pensamiento no desde la subjetividad. Eso lo estudia la psicología. ¿Cómo te sientes? ¿Qué recuerdos tienes de niño, de niña? ¿Tienes algún trauma? ¿Tienes algo que no te deja dormir? ¿Cómo estás parado en tus emociones en la vida? Sí, esa es una parte, evidentemente, de nuestro pensamiento que corresponde a las emociones. Pero ¿dónde está el tema de las ideas? ¿Dónde está todo aquello que corresponde a entender qué es un concepto y empezar a hacer definiciones, qué es un juicio? No, ojo, no estoy hablando de un juicio en términos estéticos que hablábamos hace ratito, sino más bien estoy hablando de una operación lógica que consiste en la afirmación o la negación de una idea. Todos los seres humanos mueren. Es una afirmación lógica. Y que si tú me dices, no, profesora, no, es que obedece a un principio lógico, que es el principio de razón suficiente, y que puede ser demostrado porque hasta el día de hoy no hay un ser humano que haya alcanzado a vivir más de 150 años. Y mira que estoy siendo conservadora con el número, porque sí, hay personas que han llegado a lograr, pues, gente muy longeva de 130, 35 años, pero nadie jamás de 150 años. ¿Esto cómo lo sé? Evidentemente porque la lógica siempre tiene que ver con la razón, y la razón con la investigación, y la investigación con la evidencia. Cuando tú vas a discutir un tema, lo tienes que hacer desde la lógica. No es tu opinión, la doxa, sino es tu episteme, el conocimiento. Y la epistemología le sirve a la lógica para tener una teoría del conocimiento y sustentarla. Yo te voy a demostrar por qué comer animales no solamente daña al ambiente, sino, o a tu salud, sino evidentemente es una razón poco ética. Sí, de hecho queremos hablar de eso porque hemos tenido un debate en nuestros diferentes grupos y ahí dijiste unas cosas muy tremendas y muy poco lógicas, ¿no? Entonces, ¿qué establece la lógica? Aquello que es comprobable, aquello que es argumentable, aquello que pertenece al campo de la razón. Y entonces tiene sus tres grandes formas mentales: el concepto, el juicio y el propio razonamiento. Hay varios tipos de razonamiento. En términos lógicos, por ejemplo, hablamos de la deducción, hablar de lo general a lo particular. La inducción, que es precisamente todo lo contrario, hablar de un concepto particular y de ahí generalizar. La cual la inducción ahora está muy subestimada porque sabemos que no implica una necesaria razón lógica. Si yo digo, me engañó mi novio, todos los hombres engañan, no puedo
partir de una experiencia personal. Y aquí quiero decir algo muy importante. A veces nosotros basamos nuestros conocimientos en lo que me ha pasado a mí. Y entonces yo pienso que los gays son acosadores porque alguna vez uno me acosó. Aunque la experiencia empírica es muy importante, es decir, lo que sientes, lo que piensas, lo que vives, por favor, si es necesario que nuestros dichos estén sustentados no solo con opiniones o experiencias, sino con evidencias, porque el problema de la mayoría de cuestiones de falta de información, de falta de conocimiento, es que solamente nos quedamos con una cara de la moneda, con una forma nada más de expresar y de conocer un fenómeno. Tenemos que hacerlo de manera completa y entonces no enjuiciar o clasificar nada más a partir de la apariencia, ¿no? Entonces, ¿qué te va a ayudar la lógica? A buscar argumentos, no emociones, no sensaciones, no es que estés traumado por ese gay que te correteó y entonces todos los gays son, no, sino razones que fundamenten lo que tú quieres decir. ¿Sí? Ahí tenemos la lógica. Ahora, la axiología. Y hablo de axiología como una ciencia, una rama normativa que está muy cerquita a la moral y a la ética. La axiología, o también llamada teoría de los valores, está muy cercana a estas otras ramas de la filosofía, porque implican darle un contenido sustancial a aquellos ejes o principios éticos que para tu vida resultan sustanciales y que a veces los jerarquizamos en nuestra relación cotidiana. Por ejemplo, si tú tienes una relación de noviazgo, voy a hablar en primera persona porque no voy a decir que eso aplica para todos. Yo tengo tres ejes fundamentales, que es la axiología con la que yo me muevo, ¿no? Y axiología viene de la palabra valor. Frondizi es un autor contemporáneo que ha traído otra vez esta discusión axiológica. Pero bueno, te decía, yo necesito, por ejemplo, honestidad, confianza y compromiso. A mí me es sustancial que una persona con la que me voy a relacionar no me mienta, no me oculte, no me traicione y viceversa. Esto es muy importante en el nivel de la reciprocidad. Me es importante la confianza, sentirme a gusto, no tener zozobra o decir, ay, no le voy a contar esto porque me voy a juzgar. No, porque además es alguien con el que quiero tener una apertura. Y de ahí, por supuesto, establecer un compromiso consensado de cuánto tiempo, de qué manera. Todo hay que hablarlo en cualquier relación amistosa, familiar, laboral, sexual, lo que sea. Siempre hay que dejar los puntos sobre las IES y decir qué queremos y qué no queremos. Y a partir de ahí establecer compromisos. ¿Viste? Para mí esos tres son como pilares. Es mi axiología, es mi escala de valores en una relación. Ya, por ejemplo, en otro tipo de relaciones, por ejemplo, con mi compañero del trabajo, no voy a poner en ese mismo nivel la honestidad, porque yo no le voy a exigir, ni él me puede exigir que le cuente mi vida y yo la mía, porque nuestro nivel de relación es otra. Ahí lo que a lo mejor voy a solicitar es el respeto. No quiere decir que en mi relación de pareja no existe el respeto, pero está implícita en el momento de que yo genero confianza, compromiso, honestidad. Entonces, para cada tipo de relación, voy a tener una serie de valores que para mí van a ser importantes y que siempre esto es fundamental para tu vida. Háblalos, nómbralos, menciónalos, ponlos enfrente, no permita suposiciones, tú no hagas suposiciones, sino claramente di, para mí, éticamente, esto me es importante o no. Y aquí hablemos, y esto ya está muy platicado, pero vamos a retomar sobre la ética y la moral. More, costumbre, ética, etos, conducta. La ética es como la gran mamá de la axiología y la gran mamá de la moral. Y lo que va a hacer la ética es directamente analizar la manera en que el ser humano se conduce con otros seres humanos en términos del ejercicio de su libertad, de su autonomía, y perdón, no nada más con otros seres humanos, sino con todo su contexto, con todo su alrededor. Y ver que esta manera de desarrollo esté basada bajo principios básicos de, y esto lo diría Emmanuel Kant, no hagas lo que a ti no te gustaría que te hagan. O sea, si tú tratas a una persona con violencia, con agresividad, entonces no te sorprenda que esa persona te trate con la misma moneda. Porque si tú no estás siendo ético, no puedes esperar reciprocidad cuando algo de tu parte no está surgiendo. En ese sentido, lo que hace la ética es analizar y entender el porqué de nuestras conductas. Lo que te va a pedir siempre la ética es que tú hagas lo que tú quieras hacer, pero vaya mediante una reflexión.
¿Te acuerdas que poníamos en clase algunos ejemplos sobre la droga, sobre el sexo, sobre el emborracharse? O sea, la ética no te va a decir, a diferencia de la moral, que algo está bien o que algo está mal, sino te va a preguntar por aquello que es correcto. Para poder convivir los seres humanos, tenemos que hacer un consenso de aquello que puede estar permitido o no. Y nosotros ya le hemos metido criterios morales a partir de lo bueno y lo malo, porque para algunas culturas el que una mujer goce su sexualidad es malo, pero eso ya es un asunto moral, es un asunto de costumbres. Simplemente lo que te dice la ética es, oye, a mí no me importa lo que hagas, a mí sabes que sí me interesa que tú seas responsable, que tú seas consciente, que tú tengas claro el porqué del ejercicio de tu libertad. Y en ese sentido, con la conciencia, es que he puesto a discutir en clase algunos temas donde te voy a decir de manera directa, asertiva, pero muy clara. No ha sido ético. Tenemos muchas prácticas en nuestra vida cotidiana que no son éticas y que las hemos normalizado, las hemos naturalizado, porque como es la costumbre, como todo mundo lo hace, entonces, pues yo también, ¿no? Todo mundo se ha robado un dulce de una barretería. Entonces, está bien, ¿no? O sea, eso sí no es ético, no me importa, porque al final, pues, ¿quién se fija? O sea, realmente hay mucha gente que dice, mira, si yo no mato, si yo no violo, si yo no robo, no es porque en realidad no quiera hacerlo, sino porque tengo miedo al castigo. O sea, está reconociendo que más bien es la moral y la sanción del qué dirán, incluido la cárcel o la acción punitiva, el propio conciencia y claridad del por qué no hacerlo, ¿no? Y entonces en ese sentido te tocará, ojalá y no, porque ahí es donde vamos a poner a prueba la ética, la condición de ser humano empático y respetuoso que tú puedes ser. Me refiero, por ejemplo, a que el maestro te diga una caguamita y te paso la calificación, y tú digas, sí, profa, vámonos. Ahí el profesor no está siendo ético y en el momento de tú aceptar, también está siendo cómplice de una acción poco ética. El maestro que te manda al teatro, donde le dan, pues evidentemente una comisión porque te mande y entre más personas vayan, a él le va mejor. Bueno, pues esto implicaría que su acción no ética, tú estás siendo cómplice cuando dices, ay, lo que quiero es la calificación, no me importa lo demás. Cuando tú comes carne y tu justificación es que así es la cadena alimenticia, es que así somos los seres humanos, o sea, tenemos que comer carne porque es nuestra naturaleza. Cuando ya está comprobado que al principio de los tiempos, en pleno momento de evolución del ser humano, efectivamente tuvimos que adquirir las proteínas en nuestro organismo, y además atención, hay hasta ahora lo que le llaman la dieta paleolítica. El consumo de carne incluso es menor. Más bien, nuestros grandes ancestros, hasta los homínidos, consumían grandes cantidades de granos, grandes cantidades de granos que se consideraban carbohidratos que te permitían la fuerza y que también los carbohidratos con las proteínas son elementos sustanciales para tu nutrición y para tu alimentación. Y que esas proteínas no solamente se obtienen de la carne, sino también los aminoácidos que contienen las proteínas se obtienen de otros granos, de otras semillas y que siempre han existido. Hablo, por ejemplo, del trigo, del arroz o en culturas mesoamericanas del maíz, el frijol, el haba, la lenteja, etcétera. Hoy un médico serio, hoy un médico responsable, bien informado, un nutriólogo pues que tenga toda la clásica información actualizada, te dirá que hoy alimentariamente ya no necesitamos esas proteínas para poder tener un buen desarrollo de nuestra vida, ni el crecimiento de los huesos, ni nada. Podemos tener perfectamente bien equilibrada una vida vegana. Sin embargo, no nos excusemos en razones de salud para decir que hay que seguir comiendo animales. En este caso, nosotros comemos animales por moral, porque es la costumbre, ¿no? Y la moral tiene que ver con aquellas reglas, con aquellas ideas no escritas, que simplemente al verlas que pasan 1 y 10 veces, nosotros sin ninguna conciencia ni sentido las replicamos, las hacemos. Y en este caso, cuando comemos carne o cuando la gente come carne, pues privilegiamos el sabor, privilegiamos nuestro gusto, que saber qué hay atrás. Acuérdate, nosotros en filosofía todo el tiempo estamos cuestionando qué hay más allá de lo que se ve. ¿Por qué amas a tu perro y por qué te comes al cerdo? Y me dirás, es que no lo conozco. Entonces, lo que no conoces no te importa.
O sea que ahorita pueden estar matando, violando, haciendo las peores atrocidades contra una persona. ¿A ti no te importa porque no es de tu familia? ¿Porque no es alguien cercano a ti? Y si esto es así, entonces pues hay una crueldad muy tremenda en tu ser y un egoísmo profundo donde privilegias lo que a ti te conviene que el bienestar de otro ser, incluido otro animal. Y en este sentido habría que cuestionar lo que hacemos. Y pienso en, por ejemplo, comprarse Bershka, comprarse Shane, comprarse una de estas marcas ahora que le llaman la moda fast, ¿no? La moda rápida, en donde no nos damos cuenta que atrás de un vestido de aparentemente 100 pesos o 500 de Zara, hay una condición de explotación de una mujer textilera que está trabajando en las condiciones de explotación más tremendas. Pero si nosotros somos egoístas y no éticos, diremos, ay, mira, qué bonita se me ve y me costó bien barata y es de marca, ¿no? Si nosotros no tenemos ninguna conciencia, ninguna responsabilidad, diremos, ay, bueno, pues después de esta plática, vámonos por unos taquitos que se me antojó. Y la tortura que ese animal sufrió. No, profesora, pero es que es muy caro. ¿De veras? O sea, ¿tienes una información seria? ¿O estamos tratando de justificar nuestros ánimos, nuestro paladar, a partir simplemente de la moral y de lo que ya dijeron que era normal y que era necesario? Por favor, colega, esto que te estoy diciendo es una invitación para que profundices tu investigación, para que no seas, como dicen en la familia Peluche, una persona normal. Guácala con la normalidad. Porque bien dicen los memes, mientras para una araña lo normal es estar en su telaraña, para un pájaro lo normal es comerse a la araña o cualquier insecto. Entonces, mientras para una cosa es normal, para otros es normal, para otros. Pero ¿quién dice que es lo normal? Y no es normal comer animales, no es normal vestir animales, no es normal, pues, divertirse y explotar animales en zoológicos, etcétera, etcétera. Te invito a que seas ético y con esto hagas política. ¿Eh? Sí, mira, ya vamos a hacer el repasón rapidísimo porque ya estamos cerrando. Teníamos estética, epistemología, ontología, metafísica, axiología, ética, moral. ¿Qué te parece si cerramos con política? La política tiene que ver con buscar, dice Aristóteles, que son politicón, buscar todo aquello que al ser humano en colectividad le beneficie, le convenga, el saber estar en bienestar con los otros. Si tú tienes amistades, si tú tienes una pareja, si tú tienes tu crush y con aquella persona que disfrutas, si tú tienes una familia, si tú tienes un trabajo, cualquier ámbito de tu vida, tú esperarías que tú y la persona con la que desarrollas la actividad que sea, se la pasen bien, ¿no? Se la pasen a gusto. Me parece que tienes amistades precisamente para disfrutar. Bueno, cuando tú propones a tu amistad, oye, ¿qué onda? ¿Vamos al cine? Oye, ¿qué onda? ¿Ya viste el último tráiler del Hombre Araña? Oye, ¿qué te parece esto o lo otro? Estás haciendo política en el sentido de buscar un bienestar. Estás pensando en lo colectivo. Y atención, porque estamos tan ensimismados, tan metidos en lo que yo me siento, yo me pasa, yo vivo, el selfie, la imagen, la hipocresía del mundo, que poco nos hemos detenido en pensar, ¿qué onda con el otro? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Hacer política es buscar que en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, en nuestro edificio, en nuestra familia, con nuestro novio, con nuestra novia, podamos buscar que todos colectivamente nos la pasemos bien. Porque al fin y al cabo, uno de los elementos de búsqueda del ser humano es, pues no sé si la felicidad, pero sí el bienestar. Pero la política, así como busca que comunitariamente todos participemos, nos involucremos y busquemos un bienestar comunitario, también la política te habla de una parte que Michel Foucault, autor dominguero, dice que no obviemos. La política también tiene que ver con el poder. La forma en que tú te relacionas, hay formas de control y de dominación en cada acto cotidiano. Ay, profesora, ¿cómo?
Por ejemplo, cuando estás en un restaurante y al mesero lo tratas como un sirviente y las personas sirvientes son personas que sirven. Es una palabra hermosa. ¿Por qué en términos morales hemos pensado que una persona sirviente es un esclavo? Y entonces tenemos hasta un trato diferenciado y bastante grosero. Cuando eso haces, estás en ese momento subiéndote a un tronito y estás diciendo, oh, yo soy aquí el chingón, adórenme. No, a ver, tu comida está fría o tiene una mosca, qué puto asco. Te estás sintiendo el rey de Roma y crees que los demás te tienen que echar aquí airecito. Colega, ¿sí te has dado cuenta de los ejercicios de poder y de control que haces contra los demás? Sí, cuando te pones con tu novio de, ay, pues tus amiguitas, ¿eh? Pues no me caen bien. Yo que tú las borraba, porque pues no sé, piensa, estás conmigo, no con ellas. O cuando tu novio te dice, ay, mi amor, me encanta que te ves tan hermosa, pero no te pongas esa falda, ¿sí? Y mi amor, ya no te pongas ese escote. Es que nada más quiero que seas para mí. Ahí hay poder. Eso implica dominación y control sobre ti. Muy sutil, ¿eh? Porque no estoy hablando del guamazo, no estoy hablando de esa violencia físico-verbal que a todos luces espanta. No, estoy hablando de un ejercicio sutil, pero consistente, de siempre ponerte en un tabique y sobre otro. Bueno, pues los seres humanos también hacemos política con eso. Comer animales es un acto político de desdén, de abuso y explotación contra seres que no se pueden defender. Comprar, por ejemplo, chocolate Nestlé, así, por favor, 40 puntos a que me explique, por favor, y me dé argumentos, mira que ya tengo varios puntos aquí, sobre ¿qué pasa con el chocolate Nestlé? ¿Por qué tiene denuncias de esclavitud infantil? Sí, colega, comer chocolate Ferrero Rocher, Nestlé, Hershey, investiga qué hay atrás de eso. Y tiene que ver no solamente con el uso discriminado y tremendo del aceite de palma, el cual está deforestando a muchísimas selvas en el continente africano, sino también tiene que ver con la esclavitud infantil. Y tú al comer cualquiera de esos productos lo estás avalando. Sé que ahorita mientras me ves y me escuchas dices, ay Diana, pero pues ya ni modo, entonces ya no hay nada que hacer, mejor voy a vivir ciego y sordo y así, ¿no? Como la imagen del mono. No veo, no escucho, no hablo. No, colega. Si exactamente te estoy diciendo todo esto, es porque en ti está la facultad de investigar y transformar tu contexto. No permitas que el mundo te vuelva una persona normal. Transgrede y enséñale al mundo que no nada más está lo común, lo que todo mundo hace, que también hay una forma ética de vivir la vida respetando a los otros y a las otras. Siempre hay alternativas éticas para comer, para vestir, para disfrutar, etcétera, etcétera. Y sí, te estoy hablando a ti, colega, que quieres en la próxima fiesta darle esa bebida que sabes que a la compañera la pone borracha o le quita su facultad de consentimiento para violarla. No, profa, no la quiero violar, ¿qué le pasa? Ay, no, yo solamente es que ella cuando toma se pone cachonda. Ella no te está dando el sí. Ella está sesgada en sus ánimos y en su razón a partir de una droga o a partir de una cuestión de alcohol. Y si tú a partir de eso te aprovechas, estás haciendo abuso sexual. Y en ese sentido, no solamente no estás siendo ético, sino estás cometiendo un delito. Y sí, compañero, te digo a ti que te pasaron el pack y que de alguna manera dices, oye, sí, mira, vamos a pasar el pack a alguien más. ¿A ti te gustaría que tu pene anduviera circulando por todo el mundo y todo el mundo, ay, ya mira el pene, ay, sí, míralo, ay, vamos a verlo, vamos. No hagas lo que no te gustaría que te hiciera, ¿no? Política, ética, moral, todos los conceptos aquí platicados, por favor, investígale y ya tienes elementos para hacer tu canción. Otro videíto, ya suspendo esto, descansa. Otro videíto para que hablemos de métodos filosóficos. Muchísimas gracias por haberte quedado todo este ratote. Bye, bye.